Hola estudiantes, hoy día les voy a hablar sobre un periodo de la historia europea que se da entre 1870 y 1914, que es el inicio de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, que es el periodo de paz armada. ¿Ya? Eh, es un periodo sumamente importante, que es el periodo también que ustedes van a trabajar, que tiene que ver con cómo los países europeos fueron desenvolviéndose en el periodo del desarrollo imperial, y también cómo estos países paulatinamente se fueron preparando de una u otra forma para una guerra que parecía inminente, ya que el, la repartición de los distintos imperios en África y en Asia terminó provocando que los países se fueran enemistando. ¿Ya? Eh, para partir vamos a ver cómo estaba conformada Europa cuando parte esta guerra. Tenemos un imperio que en extensión es muy extenso, como el ruso, eh, pero que en ese momento era un imperio donde la población era principalmente campesina, no industrial. Entonces no tenía tanta importancia en el plano europeo hasta ese momento. Después de la Primera Guerra Mundial se va a transformar en una potencia importante, ¿ya? Pero por ahora no. Luego tenemos al Reino Unido, las Islas Británicas y a Francia, que eran los dos países más importantes, junto con la segunda potencia, que era Alemania. ¿Ya? Alemania se había transformado, a pesar de ser un país recién formado en 1871, a pesar de ser recién formado, se había transformado en un país importante dentro de Europa. ¿Ya? Luego tenemos al Imperio Austrohúngaro, que aquí hay que poner ojo porque el Imperio Austrohúngaro se forma por la unión de distintas etnias, hay distintas etnias ahí y todas ellas luchando por intereses, por ideales comunes, porque todas eran etnias que tenían características culturales distintas. Entonces, todas ellas estaban luchando y hacían que la, digamos, la estabilidad del Imperio Austrohúngaro no fuera la mejor en ese momento, porque estaban todas luchando. Lo mismo pasa, acá vamos a ver que tenemos Serbia, Rumania, Bulgaria, Montenegro, Albania y Grecia, que forman un espacio geográfico en Europa que se llama la península de los Balcanes. Y ese espacio también es importante porque ocurre lo mismo. ¿Ya? Es un espacio donde continuamente los países estuvieron enfrentándose hasta finales del siglo incluso ya. Entonces es un sector donde hay distintos grupos étnicos que están constantemente luchando. Tenemos a Italia, también un país recién formado, al igual que Alemania, que a diferencia de Alemania siempre había tenido una importancia histórica, pero no se logró como Alemania, como decía, a diferencia de Alemania, no se logró conformar como una gran potencia. Eh, no tenía la misma fortaleza que tuvo el imperio alemán. Y por otro lado, un imperio que estaba ya en las últimas, desintegrándose prácticamente, pero que participa también en la guerra, que es el imperio turco otomano, lo que está hoy día en el sector que nosotros conocemos como Turquía, que tiene una parte europea. Pero era un reino que estaba, un imperio, perdón, que estaba prácticamente deshecho. Otro elemento importante que también lo tratamos en su momento tiene que ver con la emigración. Europa tenía un crecimiento poblacional importantísimo y eso hizo que mucha de su población comenzara a migrar, principalmente poblaciones que venían de eh, Francia y sobre todo de Inglaterra, que comenzaron a migrar, pero también de Italia, de Alemania, de algunos países, pero comenzaron a emigrar obviamente en el caso de los ingleses a Estados Unidos, que era un país obviamente que tenía características relativamente similares, Asia, en la India, que era una de las colonias que tenía Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda, principalmente ahí, y los franceses también a lo que es África. ¿Ya? Y eso es una gran cantidad de personas que se mueven, ¿ya? Son cantidades importantes para la época, considerando que el transporte era barco, principalmente barco, para estos grandes viajes, por lo cual hacía que el viaje tampoco fuera corto, al contrario. Y llegamos a este periodo de paz armada, que tiene que ver con distintas rivalidades que hay entre ya los países europeos primero y que se aumentan cuando estos países europeos se van a, eh, a Asia y África principalmente a buscar
sus distintas aspiraciones. Tenemos, por ejemplo, Polonia, eh, acá, acá en este sector tenemos a Polonia, que Polonia siempre se había considerado como un país libre, pero estaba invadido por Rusia y por lo tanto mantenía la aspiración de ser un país independiente. ¿Ya? Eh, Luego tenemos dos territorios que son franceses hoy día, en su momento también lo era, pero que estaban controlados por Alemania, que son territorios importantísimos por su potencial industrial, que son Alsacia y Lorena. Entonces ya ahí había un conflicto entre Alemania y Francia. Luego tenemos el conflicto en Bosnia-Herzegovina, que es parte de la península de los Balcanes, ¿ya? Que aquí se desencadena la guerra ya, en esta zona de la península de los Balcanes, que estaba bajo control de Austria-Hungría, pero era mayoría serbia, que era un país independiente que no era parte del reino austrohúngaro. Por lo tanto, habían ahí muchos conflictos políticos entre los países europeos, ¿ya? Que terminaron provocando que todos estos países estuvieran enemistados, ¿ya? Enemistados importantemente y obviamente con aspiraciones de recuperar lo que uno creía que era de sí, pero que estaba controlado por otro país, o por otro reino, por otro imperio. ¿Ya? Eh, Se forman alianzas militares. Esto es importante, que se forman dos grandes alianzas que son las que van a desencadenar, después van a estar en la guerra. Por un lado tenemos la alianza del Imperio Alemán, de Austria-Hungría y del Imperio Turco Otomano. Por otro lado tenemos que se llamó la Triple Alianza. Por otro lado tenemos el Reino Unido, Francia e Italia, que junto con Rusia, que conforman otra alianza que se llamó la Triple Entente. Son dos alianzas militares que una vez que se forman, terminan desembocando la guerra posteriormente por las alianzas, porque si obviamente un país agredía a otro que era parte de la alianza, terminaban provocando que todos los países en cadena fueran respondiendo ante esa alianza que ellos habían ejercido, que fue lo que pasó y terminó desencadenando la guerra. ¿Ya? El imperio alemán quería, quería conquistar, que fue lo mismo que pasó después en la Segunda Guerra Mundial, conquistar buena parte de Europa porque era un proyecto de unificación, donde Alemania ya unificada buscaba obtener otros territorios para poder unificarse con algunos países que tenían ciertas características culturales en común y también con territorios que eran ricos e importantes para poder sustentar una economía industrial. ¿Okay? Entonces, ellos comenzaron una política que se llamó la política del Wellpolit, que era finalmente terminar de expandirse en lo que es Europa. ¿Ya? El imperio ruso buscaba lo mismo. Y aquí está el punto, si ustedes se dan cuenta, hay algunos territorios que buscaba el imperio alemán, que también buscaba el imperio ruso. ¿Ya? Entonces, como todos los imperios iban buscando territorios, ¿qué pasó? Que en algún momento no quisieron la guerra, pero sabían que iba a llegar más temprano que tarde. Entonces todos los países, sobre todo Alemania, comenzaron a gastar grandes cantidades de dinero en armamentos. Si se dan cuenta, Alemania gastó casi el doble de lo que gastó Rusia o Gran Bretaña en armamento hacia 1914, que es cuando inicia la guerra. ¿Ya? Y aquí entonces se comienza a desencadenar esta alianza, ¿ya? Estas alianzas, la triple alianza que estaba compuesta, como les decía, en un comienzo por Italia, que después se pasa a la Triple Entente, eh, por Alemania y Austria-Hungría. El Imperio Otomano lo que quedaba también. Pero Italia también estaba en la Triple Alianza, pero cuando se da cuenta de que no le convenía, pasó al otro lado, la Triple Entente. Estaba compuesta por Francia, Rusia y Gran Bretaña, la que posteriormente se une Italia. ¿Ya? Bueno, los Balcanes tuvieron estas crisis que les decía, donde finalmente Rusia y Austria-Hungría y también el Imperio Alemán se iban disputando ciertos territorios, principalmente lo que tiene que ver con Serbia, con, eh,
con Serbia, con Rumania, con Bosnia, y eso fue provocando que todos los países terminaran enemistados y hubo un hecho particular que terminó desencadenando la guerra, ¿ya? Que es el asesinato del archiduque que era el heredero al trono de Austria-Hungría, que es Francisco Fernando. Él iba a heredar el trono de Austria-Hungría. Fue asesinado en Bosnia por un separatista serbio. Entonces, Austria-Hungría y Serbia se declaran la guerra. Como Austria-Hungría estaba apoyada por Alemania, Alemania también declara la guerra y Serbia estaba apoyada por la Triple Entente, entonces también se declara la guerra y ahí comienza. Es decir, este hecho particular termina desembocando que la guerra se comenzara a desarrollar, ¿ya? Por lo tanto, ese hecho particular es muy importante para eso, ¿ya? Y eso termina provocando que los países comenzaran a declararse la guerra. Así que por eso era importante también aclarar un poquito sobre todo los aspectos geográficos, porque este periodo y esta guerra en particular tiene muchos aspectos geográficos dentro, y la idea era poder aclarar un poquito para que ustedes puedan desarrollar su actividad eh, y puedan trabajar la guía que ustedes deben hacer. ¿Ya? Así que eso, chicos, muchas gracias. Cualquier duda, recuerden, pueden hacerla llegar por los medios correspondientes, así que éxito y muchas gracias.